Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 30 de julio. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conversar sobre el informe elaborado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ya nos acompaña su presidenta, la asambleísta Jimena Peña. Jimena Peña, ingeniera comercial, asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Para completar el diálogo respecto de este informe, ya está con nosotros el asambleísta Elio Peña. Elio Peña, docente, asambleísta por Zamora Chinchipe, integrante de la Comisión Especializada Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Lo dicho, el pasado 30 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe respecto de la solicitud de amnistía a 20 líderes indígenas de la comunidad de San Pedro de la provincia de Cañar. Y este informe ya está en vigencia en nuestro país desde el 5 de agosto. Más detalles en el siguiente video. Tras la amnistía concedida por la Asamblea Nacional, 4 dirigentes indígenas de la comunidad San Pedro de Cañar fueron liberados, luego de estar apresados por una clara criminalización a la aplicación de justicia indígena por parte de la justicia ordinaria. Acto que responde a la resolución del Pleno que dispuso la extinción de las penas, archivo de los procesos penales y la inmediata excarcelación de las personas privadas de la libertad. Ángel Belisario Calle, Luis Eduardo Calle Espinosa, María Sotamba y José Sarmiento son parte de los 20 líderes indígenas a los que el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 30 de julio amnistió. Se trató como secuestradores a indígenas que aplicaban o solicitaron la aplicación de su derecho propio. Familias enteras vieron a sus taitas y mamas judicializados. La solicitud de amnistía presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, en el 2018, señaló que el derecho a la justicia indígena está garantizado en la Constitución y en instrumentos internacionales. La justicia, en vez de ser reconocida tal como la misma Constitución e instrumentos internacionales determinan, ha sido criminalizada, deslegitimada e incluso se puede decir que ha sido discriminada. La Constitución en su artículo 120 establece la potestad de la Asamblea para conceder amnistías por delitos políticos e indultos humanitarios. Es así que Luis Chimborazo Sarmiento, María Sotamba Padilla, José Sarmiento, Sergio Paucar, Luis Calle, Manuel María Calle, Ángel Belisario Calle, Luis Eduardo Calle, María Tamay, Héctor Tamay, Luis Morocho, María Tenelema, Zoila Espinosa, Víctor Aurelio Espinosa, María Aurora Romero, Blanca Teresa Tenesaca, María Valeriana Tenesaca Romero, Manuel Jesús Romero, Digna Sarmiento y Galo Mateus accedieron a la amnistía que resulta imprescindible como medio de reparación inmediata. Es así que con esta decisión la Asamblea Nacional ratificó su compromiso con respetar la vigencia del Estado plurinacional e intercultural en el Ecuador y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado en Tercer Debate modalidad virtual. Se trata del asambleísta Elio Peña. Legislador, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Cuéntenos un poco cómo se llevó adelante la discusión de este informe al interior de la Comisión de Justicia, de la cual usted es integrante. Bienvenido. Buenas, un saludo cordial. Gracias, Ricardo. Un saludo a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. De la
Asamblea Nacional. Bueno, mire, Ricardo, aquí sí es importante puntualizar de que el pedido de amnistías en este periodo legislativo ya ocurrió hace más de 1 año y medio, que llegó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual fui parte y de la cual sigo siendo parte. Pero hubo unos desajustes en el tema de presentar la documentación, inclusive hacía falta un instructivo, un reglamento desde la Asamblea Nacional para procesarlos. En todo caso, aquí también es importante aclarar para algunos malos comentarios que nacieron que la Comisión de Justicia anterior, de la cual fui parte, vuelvo y reitero, se lo ha archivado. No fue así. Más bien se les dio el mensaje, la recomendación que los solicitantes de las amnistías, la fundación inclusive que los auspiciaba, articulen acciones y gestiones con la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que retomen nuevamente el proceso. Un proceso que realmente tuvo los lineamientos necesarios, presentaron oportunamente con los argumentos suficientes y necesarios, las razones también para que sea procesado, y tratándose de libertad de las personas, de hombres y mujeres que a nuestro criterio y el mío sobre todo, me apropio de decirlo, estuvieron privados de la libertad injustamente. La comisión jugó un papel sumamente importante en agilitar, porque se trata definitivamente de la libertad de las personas. ¿Cómo no reconocer también esa característica de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Una comisión de puertas abiertas a todos los temas. Aquí escuchamos a los solicitantes, a la academia, a los expertos en amnistía, inclusive autoridades de la Administración de Justicia. En todo caso, este fue un informe no vinculante que llegó al Pleno de la Asamblea Nacional y ahí se tomaron prácticamente la decisión final en bien de la libertad de las personas que injustamente fueron perseguidas. Legislador, antes de entrar a analizar las consideraciones que motivaron este informe respecto de las amnistías, yo quisiera consultarle a usted respecto de la diferencia entre la amnistía y el indulto. La amnistía tiene la facultad de otorgarle la Asamblea Nacional, mientras que el indulto es el Ejecutivo, el presidente de la República puntualmente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras legales para que la ciudadanía vaya un poco entendiendo la diferencia y por qué en este caso fue la Asamblea Nacional quien otorgó esta amnistía? Ya, primeramente, mire, el indulto es una figura jurídica en sentido humanitario, de liberar a alguien que está privado de su libertad por sentido humanitario. Ejemplo, tiene una enfermedad terminal y está en una cárcel. El presidente de la República tiene esa facultad de concederle el indulto por sentidos netamente humanitarios, como así ha sucedido en nuestro país. Por ejemplo, yo recuerdo que ha habido personas privadas de la libertad, extranjeros, pagando sus penas aquí en el Ecuador y humanamente han estado con enfermedades terminales en sentido humanitario, como no puede ser de otra manera, e invocando a la justicia, se les ha concedido la libertad para que vayan a pasar sus últimos días en su país del lado de su familia. Ese es el indulto. Esas son netamente humanitario. Pero aquí también una aclaración, Ricardo, la Asamblea también puede dar indultos. Así nos dice la Constitución de nuestra República. La Asamblea está facultada para dar amnistías y también los indultos. Pero ¿en qué casos la Asamblea Nacional puede otorgar el indulto? Indulto y amnistía, sí. ¿Ya? ¿En qué momento? Solamente por tema humanitario el indulto. En cambio, la amnistía es una figura que está específicamente para la Asamblea Nacional con un concepto de que se la debe dar, dice, por delitos políticos y conexos. Entendiéndose, hay una definición muy general que dice que la amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado, en este caso por la Asamblea Nacional, como una medida excepcional por todos o a todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. Pero Delitos políticos, no delitos que tengan que ver contra la integridad de las personas o delitos sexuales, tal vez. Efectivamente es así, porque también hay una limitante. Pero si nosotros vamos a revisar en la Constitución Política o en el Código Integral Penal, no existe la tipificación de delitos políticos. Entonces se torna algo sumamente subjetivo que tiene que analizarse a fondo las razones por las cuales la privación de la libertad
y en doctrina así se ha manejado tradicionalmente el concepto de delitos políticos. Entonces, es una cosa que más allá de pensar que esté tipificada en un código, en este caso en el Código Integral Penal, analizarle la forma y el fondo y en definitiva determinar que injustamente fue privado de su libertad, más allá de pensar que fue o no fue delito político, porque es bueno aclarar de que no tenemos en ninguna ley ecuatoriana la tipificación de delitos políticos. Algunos afines sí, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, y ahí cabe también una mediana confusión. En todo caso, mire, Jorge Zavala da una importante definición. El jurista Zavala Vaquerizo dice: en una perspectiva amplia sostiene que la amnistía es una especie de gracia que el Estado ha instituido, que tiene su origen en la función legislativa y que generalmente tiene por finalidad borrar la comisión de un delito, tanto en sus esferas formales como materiales. Y a renglón seguido nos dice: la amnistía realmente es un olvido que el Estado hace por motivos de carácter social. Yo me quedo con eso. Carácter social. Y claro, allí viene la discusión. Usted previamente señalaba esta categoría, ¿no?, de los delitos políticos. Y claro, allí queda la discusión. Tal vez ciudadanos, personeros que estén sumergidos en la política y que atraviesen temas legales también podrían considerarse, por ejemplo, delitos políticos. Claro, allí el abanico se abre específicamente. Vámonos centrando, legislador, en lo que sucedió en el 2015, en donde varios líderes indígenas de la comunidad de San Pedro, de la provincia de Cañar, ellos cometieron varios, ellos fueron sujetos a varios procesos legales, supuestamente al haber sido acusados de un delito normal por haber cometido en este momento, haber sometido a justicia indígena, se dijo, a varios ciudadanos. ¿Cómo fue el análisis? ¿Qué fue lo que sucedió allí, legislador Helio Peña? Bueno, en principio, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Administración de Justicia Indígena en el Estado ecuatoriano está garantizada, está instituida en la Constitución de la República y no puede ser de otra manera en un Estado plurinacional, pluricultural, respetando sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo ese derecho consuetudinario precolombino, tomando en cuenta, y eso es lo que muchos juristas no entienden, muchos administradores de justicia no entienden. ¿Quién fue primero? ¿Quién administraba justicia primero en nuestro país, en Latinoamérica, en tiempos antes de la colonia? Eran nuestros pueblos, nuestras nacionalidades. En el caso particular de la región, el Incario, tenían sus propias leyes, sus propias costumbres. Después, pues, vino la imposición del poder español y nos impusieron este sistema jurídico europeo, ¿no? En todo caso, acá se revive el Estado pluricultural en la Constitución, simplemente se le consigna nuevamente. De ahí que, por ejemplo, por ser una normativa nueva escrita, muchos abogados no la aceptan aún, dicen que no hay proceso, no hay procedimiento a seguir, pero yo creo que más claro de eso está la propia cosmovisión que tienen los pueblos y nacionalidades. Entonces, en el caso que nos convoca a este análisis, a este debate, se trata prácticamente de una persecución a la buena administración y a la ejemplar administración de justicia en las autoridades de San Pedro de Cañar. Entonces, como usted conoció y el pueblo ecuatoriano conoció, la Asamblea tomó esta importante decisión porque no fue otra cosa que las autoridades de justicia indígena de los pueblos y nacionalidades del sector importante del sur del Ecuador hicieron administrar justicia por el bien, por la paz y la tranquilidad de sus comunidades a su manera, que es diferente. En lo que dice la Constitución también, que garantiza, en este caso, la justicia indígena. Efectivamente es así, pero también conocimos el trasfondo de esta problemática, que hubo abogados que extorsionaron y conspiraron con los administradores de la justicia ordinaria
para crearles, inventarles un delito que nunca cometieron las autoridades de San Pedro. Y bajo ese contexto, pues, hubo una profunda persecución política que desencadenó en personas privadas de la libertad, otros procesados y otros inclusive que tuvieron que declararse prófugos de la justicia, pero por la falta de garantías desde la Administración de Justicia Ordinaria. Muy bien, legislador Elio Peña. Bueno, vamos ahora ya a saludar con la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Jimena Peña, gracias por estar con nosotros en tercer debate. Conversamos respecto del informe que fue elaborado por la Mesa Legislativa respecto de la aprobación de amnistías a 20 líderes indígenas. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Un fraterno saludo a todos los ciudadanos que ven este programa, también a mi colega Elio Peña por compartir este espacio. Y en efecto, la Comisión de Justicia, luego de varias sesiones de trabajo, pudo finalmente elaborar fichas individuales que le permitieron a los comisionados tener toda la información caso por caso de cada uno de los solicitantes de amnistía. Esto obviamente le permitió a los comisionados tener elementos que no tuvieron en una primera instancia, por ejemplo, cuando se analizó con anterioridad estos casos. En este momento, digamos que se tramitaba este nuevo pedido de amnistías que fue presentado por varios de los mismos líderes indígenas que en su momento lastimosamente vieron su solicitud rechazada. Con estos nuevos elementos pudimos elaborar fichas que, insisto, los legisladores pudieron estudiar y en el debate, pues, pronunciarse sobre lo que encontraron en esta información. Fue un proceso tedioso, algunos legisladores ya habían negado en un momento inicial este pedido de amnistías, pero al tener nueva información creo que fue lo que facilitó y permitió la decisión de la mayoría de comisionados, que fue que este tema no se archive dentro de la comisión, sino que pueda pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para que los 137 legisladores, con todos los elementos de análisis, con todas las fichas, puedan pronunciarse en torno a conceder o no la amnistía a estos líderes indígenas. Conversamos con respecto del informe que fue elaborado y usted ya nos ha detallado el marco legal, el marco jurídico en el que se basó la Mesa de Justicia y Estructura del Estado. Con el asambleísta Elio Peña hablábamos respecto de la aplicación de la justicia indígena, sobre todo en el 2015, para estos líderes indígenas de la comunidad de San Pedro de la provincia de Cañar. ¿Cuáles son las consideraciones, las valoraciones que tomó en cuenta la comisión para precisamente dar paso a esta solicitud de amnistía bajo la consideración de que ellos aplicaban la justicia indígena que se enmarca en la Constitución? Bien, en efecto, el marco legal, bueno, que se usó obviamente es lo que establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí el debate más fuerte que se dio dentro de la comisión fue en efecto si es que el secuestro es o no un delito político. Y lo que se evidenció en el análisis de estos casos es que hubo un abuso del delito, de la figura de delito de secuestro, precisamente para criminalizar a estos líderes indígenas que lo que estaban haciendo es ejerciendo su derecho a la justicia indígena. Y en este debate los legisladores decían, claro, no es un delito político, el secuestro es un delito común, el secuestro. Sin embargo, lo que analizamos es que las autoridades de la justicia ordinaria usaron un poder sobre la justicia indígena, un poder que es totalmente inconstitucional, ya que de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, en nuestro país deben convivir de manera armónica tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena. Y lo que se notó también dentro del debate, por ejemplo, y del estudio jurídico que se realiza en este caso, es que existe un vacío legal en el Código de la Función Judicial, que lastimosamente ha permitido que existan estos abusos o estas interpretaciones que van más allá de lo que establece la Constitución. En este sentido, nosotros
Recordará usted que estamos también en un proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Hemos querido también de alguna manera hacer estas reformas, sin embargo nos hemos encontrado con una traba. Es el hecho de que deberíamos tratar de tener una consulta prelegislativa para poder legislar sobre temas que pueden afectar derechos de los pueblos y nacionalidades. En este sentido también nos encontramos con que no existe una ley de consulta prelegislativa. Lo que hay es un proyecto que se encuentra estancado ya durante algunos años en la Asamblea Nacional. Y creo que lamentablemente hemos pedido como comisión una consulta al CAL precisamente para que se nos informe si es que hubiese la posibilidad de realizar una consulta prelegislativa a través de medios telemáticos. Todavía no tenemos una respuesta por parte del Consejo de Administración de la Legislatura y creo que lamentablemente esta parte importante de la reforma probablemente tenga que esperar un tiempo más. Sin embargo, hay nuestro compromiso de poder agilitar el proyecto de ley de consulta prelegislativa para que tengamos ya un marco legal que nos permita de manera ágil consultar a los pueblos y nacionalidades para que en el futuro cualquier tema de legislación que deba ponerse en consideración de los pueblos y nacionalidades pueda realizarse ya con un mecanismo claro que les permita a este sector de la población pronunciarse de manera ágil, adecuada y eficiente sobre sus derechos en el momento que los mismos estén por obvias circunstancias siendo analizados o debatidos en el pleno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, asambleísta Elio Peña, vamos un poco recapitulando los hechos. En el 2015 se conoció que varios ciudadanos habrían sido retenidos, según la justicia, retenidos por los líderes indígenas. Los líderes indígenas a su vez señalan que no, que lo que iban a aplicar, o lo que aplicaron más bien, fue la justicia indígena enmarcados en toda la legislación nacional. Esto porque los ciudadanos supuestamente retenidos habrían cometido el delito de abigeato, que es el robo de ganado. ¿Cómo o más bien hasta dónde avanzó la consideración, poner en la balanza cuáles son estos dos elementos que deben sopesar al final para elaborar el informe, asambleísta Elio Peña? Gracias, Ricardo. Sí, mire, el contexto general del tema de las amnistías, por las versiones, por las investigaciones que se realizaron, fue una persecución en contubernio entre abogados y administradores de justicia. Porque lo que las autoridades del pueblo cañari lo que hizo fue hacer lo que tenía que hacer en el marco de sus costumbres y en la legítima administración de justicia. Castigar temas de abigeato, castigar temas de tierras de acuerdo a sus costumbres, pero lamentablemente ahí vino la controversia que abogados que realmente se prestaron fueron los que cuestionaron el accionar de ellos y les demandaron, obviamente con acuerdo con las partes supuestamente afectadas con quienes se administró justicia, y ahí es cuando se les inventa el delito del secuestro. Y de ahí las autoridades junto a los pueblos y nacionalidades del sector acuden donde los abogados, acuden a reprender, es la palabra que utilizan ellos, y ahí es cuando ellos se victimizan y dicen que fueron secuestrados. Yo en líneas gruesas he dicho, Ricardo, por toda la investigación que se hizo, las autoridades de justicia indígena no secuestraron a nadie, no secuestraron a nadie, pero sí aquí también una clara evidencia de que quedaron en la indefensión por parte de la justicia ordinaria y una clara muestra también de que la justicia ordinaria está viciada de tantos elementos. Qué lindo fuera tener una justicia donde realmente esa venda de la figura de la justicia sobre los ojos no sea para no juzgar, sino para juzgar de manera imparcial, lo que no se dio acá. Y aquí también en el contexto, a la colega asambleísta le constará que en los testimonios, en las versiones, hubo extorsión de abogados y de miembros de las comunidades para dejarlos en libertad o para no ejercer la acción penal por miles de dólares, dinero que no tenía esa gente. Entonces se vieron obligados prácticamente a someterse a la justicia y pagar penas, unos están pagando penas y otros persecuciones que jamás se lo merecían. Entonces, esos son los argumentos y la base sólida que tuvimos para nosotros procesar este informe, que definitivamente fue favorable en la comisión y también favorable en el pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Jimena Peña, siempre queda también a la valoración, al criterio de los abogados,
la asambleísta Elio Peña había señalado que precisamente hay abogados que utilizan estas artimañas jurídicas que existen y que algunas están permitidas en la legislación nacional, que permiten contrademandar en este caso a los líderes indígenas. Así es, y me parece, Ricardo, que por eso es importante la decisión de la Asamblea Nacional, porque deja ya un precedente histórico importante de reivindicación y derecho a la justicia indígena. El mensaje que el país envía no es solamente a estos pueblos y nacionalidades de respeto de sus derechos colectivos, sino también a los administradores de justicia, que obviamente se excedieron en sus competencias y respetando la justicia indígena. Realmente no fue un debate fácil dentro de la comisión, pero también fue muy importante todas las referencias que pudimos obtener de organismos internacionales precisamente en el marco de este respeto y en relación a los profesionales inescrupulosos precisamente que hacen uso de sus credenciales para extorsionar, como fue este caso particular de San Pedro de Cañar. Realmente es vergonzoso. Nosotros estamos reformando el Código Orgánico de la Función Judicial y pues estaremos pendientes también de que en efecto podamos legislar en contra de estos profesionales que usan su cargo, su título, no necesariamente para actuar en justicia, sino incluso para perjudicar, en este caso, a gente sencilla que sintiéndose vulnerable probablemente cedió a las extorsiones de estos abogados, pagando importantes sumas de dinero para no enfrentar un proceso judicial que, como hemos evidenciado, terminó poniendo tras las rejas a gente sencilla, gente inocente, que lo único que hacía era tratar de apoyar al convivir pacífico de su comunidad. Muy bien, asambleístas, antes de irnos a una pausa y en el siguiente bloque hablaremos precisamente sobre las acciones posteriores que va a emprender la Asamblea Nacional. La asambleísta Jimena Peña se nos había adelantado y en efecto está la tarea del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Entiendo que también en ese sentido, después hablaremos de aquello respecto del proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. Pero, asambleísta Jimena Peña, dentro del debate que se efectuó el pasado 30 de julio en el Pleno de la Asamblea Nacional, varios parlamentarios habían planteado la posibilidad de votar por separado y no en bloque. La asambleísta Lourdes Cuesta, si la memoria no nos falla, había señalado que, por ejemplo, había varios líderes que estaban acusados, según ella, de agresión en contra de mujeres, había dicho, y que eso no era parte de la solicitud de una amnistía o dentro de las facultades legales que tenía la Asamblea Nacional. ¿Por qué se dio esta votación por bloque, la primera consulta? Y lo segundo, ¿hubo este análisis minucioso, caso por caso, dentro de la comisión? Así es, Ricardo, tuvimos un análisis caso por caso. Y en este sentido, Ricardo, si es que hay preocupaciones en torno a la implementación de cualquier práctica de justicia indígena, la ley y la Constitución establecen un mecanismo para resolver aquello y es a través de la Corte Constitucional. Cualquier juicio de valor que cualquier ciudadano o instancia pueda realizar realmente estuviera yéndose más allá de sus competencias y sus facultades, ya que la Constitución establece que de haber alguna preocupación en torno a estas prácticas, lo que se debe hacer es poner o abrir un caso en la Corte Constitucional y es la Corte la que debe pronunciarse en efecto si existe alguna violación de algún derecho humano en torno a la implementación de la justicia indígena. Cualquier otro juicio de valor, Ricardo, podría precisamente enmarcarse en esa visión de creer que de pronto lo diferente es errado o lo diferente no sirve o debe eliminarse. Creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado precisamente en hacer estos comentarios de crítica sobre ciertas prácticas, sobre todo cuando existe una visión dominante precisamente de la justicia ordinaria por sobre la justicia indígena. No hay un sistema de justicia perfecto, Ricardo. Usted me sabrá decir que la justicia ordinaria ha dejado y sigue dejando mucho que desear en su implementación. Es exactamente lo que estaba pensando, legisladora. Existen varios vacíos, si se quiere, o muchas veces deja para la duda, para el análisis, algunas decisiones judiciales. En un principio, el asambleísta Elio Peña
mencionaba de que existen varios delitos que son considerados políticos. Y claro, allí la discusión es amplia. ¿Qué es un delito político? ¿Cómo se lo logra definir exclusivamente? Así es, y en torno a la definición del delito político también está confirmado revisando la historia del país, que en efecto la definición de delito político ha ido cambiando dependiendo de las circunstancias y de los actores políticos del momento. Hay varias teorías doctrinarias, está la teoría subjetiva, la visión objetiva, alguna mixta, precisamente, que son criterios con los cuales hemos analizado este pedido de amnistías. Y aquí el tema es que no hay una teoría que tenga 100% la verdad. Lo que ha pasado en el Ecuador es que en este proceso de definición de delito político previo a la concesión de una amnistía, se ha hecho un análisis mixto, tanto de la teoría objetiva y subjetiva. Incluso hay un análisis bastante interesante que se enfoca en analizar el motivo del delincuente político. Por ejemplo, cuando hablábamos de estos señores que fueron acusados de secuestro, ahí, por ejemplo, hay una definición que dice que el delincuente político no es rehabilitable. ¿Y por qué un delincuente político no es rehabilitable? Porque esta persona acusada o el delincuente político está convencido de que actuó de acuerdo a sus creencias ideológicas, culturales, es decir, no se define como un delincuente, sino más bien dentro de su comunidad se define como una persona positiva, un líder, un héroe, que por implementar o por actuar de una u otra manera está siendo criminalizado. En el caso de estos líderes indígenas acusados de secuestro, estaban ejerciendo justicia indígena, actuando como jueces de sus comunidades. Es decir, por más que ustedes les encierren a cárcel, ellos no van a cambiar de esa visión porque ven que están o se sienten que están pues siendo perseguidos por haber realizado algo que es totalmente normal y defendible. El delincuente político tiene objetivos comunitarios, es decir, en el caso particular de estos hermanos sentenciados indígenas de la comunidad de San Pedro del Cañar, tenían un objetivo de administrar justicia, de recuperar la paz dentro de sus comunidades. No es que fueron a secuestrar y fueron luego a pedir un rescate por ese secuestro, sino llevaron a esas personas, en algunos casos dicen claramente que fueron de manera voluntaria a participar, a someterse de la justicia indígena y luego fueron y acusaron de que fueron llevados obligados. Es decir, la finalidad de esta persona acusada de secuestro no fue secuestrar, no fue pedir dinero, sino fue administrar justicia indígena dentro de la comunidad. Entonces, vemos cómo, mire, y este es un análisis precisamente que no analiza necesariamente la parte doctrinaria, objetiva y subjetiva, sino está hablando de qué pasa con el delincuente o la persona que es acusada de delito político y cómo se la diferencia de un delito común. Y allí entonces quedará sin duda. Me parece que la discusión sigue quedándose allí. Asambleísta Elio Peña, antes de cerrar este primer bloque brevemente, en 30 segundos, igualmente, desde la comunidad de Cañar, de San Pedro de Cañar, hubo todo este análisis, la defensa fue expuesta al interior de la Comisión de Justicia. Efectivamente es así, porque es lo principal que teníamos que velar por la claridad y la transparencia. Y en lo que manifiesta la asambleísta Jimena Peña, estas acciones de los denominados delitos políticos se las considera como unas actividades o actos altruistas, útiles para sus comunidades. De ahí que yo tengo que ir resumiendo, por ejemplo, que aquellas personas que han sido privadas de la libertad serán presas físicamente, pero no presas de conciencia. No son limitados de conciencia. Y así lo ha demostrado esos testimonios que desde la cárcel de Turi nos han dado las personas afectadas por la justicia ordinaria. Yo siempre digo, una razón y una verdad no necesita mayor explicación y se la dice con toda espontaneidad como lo han hecho aquellas autoridades. Muy bien, legislador Elio Peña, asambleísta Jimena Peña. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, conversaremos ya sobre las implicaciones que ha puesto en evidencia este informe aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre las reformas legales que también se están tramitando en este sentido. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate.
Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa, y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Continuamos dialogando con los asambleístas Elio Peña y Jimena Peña respecto del informe de amnistías que fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 30 de julio. Voy a continuar con usted, asambleísta Jimena Peña. Y bien, usted ya nos mencionaba respecto de las acciones que deberá emprender en adelante ya la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son estas reformas que se están discutiendo para, de alguna u otra forma, darle tal vez el valor, las consideraciones o darle forma, si se quiere, a la aplicación de la justicia indígena en nuestro país? Así es, Ricardo. En este sentido, precisamente analizando técnicamente estos casos, se ha evidenciado que existe un vacío legislativo en el Código Orgánico de la Función Judicial, donde no existen artículos precisamente que permitan una implementación de la justicia indígena en el marco de una convivencia con la justicia ordinaria. Hay algunos vacíos normativos. Incluso teníamos ya una propuesta, sin embargo, claro está que al compartirla dentro de la comisión con los equipos asesores de los legisladores, incluso con algunos líderes indígenas, todos coinciden en la necesidad de que se realice una consulta prelegislativa sobre estos temas. En este sentido, revisando, la Asamblea tiene un reglamento de consulta prelegislativa, pero claro, entendiendo que nos encontramos en medio de un estado de excepción por la pandemia, es muy difícil que se pueda realizar esta consulta prelegislativa, a no ser que la misma se haga de manera telemática. Pero también tenemos un limitante en este sentido, que es el tema de tiempo. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial está pendiente ya algunos años en la Asamblea, hay una urgencia de aprobarla, y pues incorporar un tema, si bien importante dentro de la reforma, pero que requiere un requisito adicional, probablemente termine demorando toda la reforma, y eso preocupa a los comisionados de la Comisión de Justicia. En este sentido, creo que es más factible entonces más bien aprobar la reforma que tenemos ya pendiente y también comprometernos a procesar la ley de consulta prelegislativa, de tal manera que podamos ojalá dejar aprobada esta ley que nos permita tener una herramienta legal ágil, eficiente, para que cuando tengamos que hacer estas consultas sobre temas de pueblos y nacionalidades, la Asamblea pueda realizarlas de manera rápida, de tal manera que no demoren el procesamiento de las leyes y podamos hacer estas reformas, por supuesto, con la participación de estos sectores de la población, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Asambleísta Jimena Peña, brevemente me recuerda en qué estado se encuentran estas reformas al Código de la Función Judicial. Bien, tenemos un informe de segundo debate que está pendiente ya más de 18 meses. Luego, durante todo ese tiempo, la comisión recibió una serie de nuevas propuestas. Elaboramos ya un informe de primer debate que fue debatido en el Pleno. Estamos elaborando ahora un informe para segundo debate, que esperamos tenerlo listo en unas 2 semanas, y luego incorporar estos 2 informes que estarían ya en segundo debate, hacer una amplia reforma que sería de cerca de 70, 80 artículos, ya integrando todos los informes y aprobarlos ojalá antes de que termine septiembre. Ya vamos a hablar sobre los plazos de asambleísta Jimena Peña. Legislador Elio Peña, me voy a concentrar con usted en la consulta prelegislativa y también hay la consulta previa. En el año 2012, 2013 y hasta el 2014, la Asamblea Nacional llevó adelante ejercicios de consulta prelegislativa y allí nos enfocamos en la ley de tierras y en la ley de recursos hídricos, en la ley de aguas. Si bien no existe una normativa que configure todo este procedimiento para llevar adelante la consulta prelegislativa, ¿cómo se va entonces a aplicar bajo esas mismas experiencias la consulta prelegislativa en el tema de justicia indígena?
Miren, dos cosas sumamente importantes, consulta previa y consulta prelegislativa. La colega asambleísta Jimena Peña ya se ha referido a la consulta prelegislativa. Yo creo que en el todo marco de reformas debe primar el asunto de la consulta prelegislativa, en razón de que hay un principio que debe guiarnos de que toda ley tiene que salir de un consenso, pero para hablar de un consenso se tiene que iniciar de diferencias. No tendría razón un consenso si no hubiera en principio diferencias o diversidad de criterios. Entonces, este es un elemento sumamente importante para de alguna manera, centrarnos en algo común. Ese es el fin último de la consulta prelegislativa. Pero eso demanda de un procedimiento que muchos están diciendo también que no está tipificado, pero yo creo que el fin justifica los medios. Que tiene que ser formal, sí, en el sentido amplio de la palabra, pero que tiene que ser tomado en cuenta actores que a futuro serán beneficiados de la ley. Y yo creo que en eso, en la comisión estamos delineando algo que ya lo ha manifestado Jimena, en el sentido de tratar y de clarificar sobre todo la normativa para que sea utilizada en beneficio y a futuro evitar los errores que se han cometido en el tema de la administración de justicia indígena. Un elemento muy importante. Ahora, en el tema de la consulta previa, también es importante analizar qué tan buena ha sido la consulta previa que ha habido desde nuestra Constitución del 2008. Si nos preguntamos, yo digo que ha sido... Asambleísta Elio Peña, ¿y cuán vinculante puede ser? Claro. Porque muchas de las ocasiones se critica de que las decisiones que las expongan o las sugerencias que expongan, en este caso comunidades indígenas, pueden ser realmente acogidas, en este caso por la Asamblea Nacional y plasmadas, porque muchas de las veces se dice o se decía que en la consulta prelegislativa estas sugerencias no son vinculantes, no tienen el carácter de vinculante. Pero sí se recoge el criterio y las razones. Mire, y un criterio de un pueblo de nacionalidades, de acuerdo a su cosmovisión, puede hacernos cambiar de criterio al legislador. Ese es el objetivo de la consulta prelegislativa y la consulta previa. Ahora nos preguntamos, por ejemplo, si vamos al tema de la consulta previa para tomar decisiones en el tema del extractivismo que existe y que está siendo una amenaza en el Ecuador, preguntémonos, ¿qué tan buena, qué tan efectiva fue esa consulta previa? Yo diría fue pésima, fue pésima. Nunca les preguntaron como debían preguntarles, ni nunca se los tomó en cuenta como debe tomárselos en cuenta, escuchando sus criterios, su propia cosmovisión, sus intereses sobre el extractivismo en esos momentos. Entonces es un tema que también tenemos que resolverlo hasta el mes de diciembre, porque hay un dictamen de la Corte Constitucional. Entonces estamos sobre los tiempos. Yo al menos he dado sugerencias al presidente de la Asamblea Nacional, verbales, por cierto, de que sean considerados estos temas porque ya hay un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la consulta previa. Entonces, son temas que de alguna manera tenemos que poner al acelerador y ganarle al tiempo. Y claro que sí, no solo una sentencia, sino que entiendo que ya son hasta 3 pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional respecto de la aplicación de la consulta prelegislativa. Asambleísta Jimena Peña, usted también en su periodo anterior llevaron adelante de cerca las consultas prelegislativas en materia de la ley de aguas y la ley de tierras. Esa experiencia, esos procesos de socialización, la comisión trasladándose a territorio, escuchando estas sugerencias, pueden ser plasmadas entonces en un documento que tendría que ser aprobado de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional hasta diciembre de este año. De acuerdo, hay una serie de experiencias de las que probablemente la Asamblea pueda nutrirse. Hay un reglamento que está vigente y que sirvió para que se puedan realizar estas consultas. Pero lo que acaba de mencionar el asambleísta Peña también es preocupante. Pudo haber habido todo un esfuerzo. Lastimosamente, al no haber una ley que establezca claramente cuáles son los procedimientos, siempre van a dejar estas preocupaciones de cómo se realizó la consulta, bajo qué parámetros, quiénes fueron consultados, y creo que precisamente por eso requerimos una ley que permite establecer parámetros claros con el fin de que estos procesos que se dan de buena fe, yo diría que
luego de que se emprendieron estas consultas prelegislativas, se las hizo con la mejor de las intenciones, pero al final vemos cómo en efecto pueden haber grupos que se sienten excluidos y cuya voz no ha sido escuchada. Entonces creo que son experiencias que nos pueden ayudar sin duda a tener elementos para realizar un buen proyecto de ley que pueda ser considerado y ojalá llegar a ser una ley. Entonces sí, estamos tarde, tenemos hasta el diciembre, también tenemos un corto bastante reducido por el tema de las elecciones, la época preelectoral. Sin embargo, creo que podemos hacer un esfuerzo importante con el fin de tener este documento, precisamente en el marco de compromiso que como comisión hemos asumido, Ricardo, al podernos empapar, al poder sentir cómo lastimosamente estos vacíos normativos se están prestando a que hayan violaciones a los derechos colectivos de nuestras comunidades. Creo que nos compromete y nos exige tratar de hacer un esfuerzo para aprobar este proyecto de ley que es importante. Yo quisiera consultarle, asambleísta Jimena Peña, regresando al tema de las amnistías y la aplicación de la justicia indígena, ¿cómo se logra delimitar las zonas para la aplicación de la justicia indígena? Tal vez desde el conocimiento occidental, cuando algún ciudadano ha sido retenido, uno entendería que puede ser como un secuestro, pero en una comunidad tiene otro significado, tal vez la finalidad de la que usted ya nos hacía referencia. Pero ¿qué sucede cuando ciudadanos mestizos son retenidos en comunidades indígenas, por ejemplo? ¿Cómo se va a lograr delimitar aquello de la aplicación de la justicia indígena? Son precisamente estos vacíos normativos los que precisamente permiten interpretación de lado a lado. Por eso es importante tener unas reformas, insisto, que nos permita establecer ese mecanismo de convivencia que debe existir, para que no hayan abusos de lado a lado y se presten precisamente para violentar este derecho colectivo. De acuerdo a lo que se ha manifestado en este caso particular de San Pedro de Cañar, por ejemplo, algunos ciudadanos se sometieron a la justicia indígena. Lo que no les gustó fue finalmente el resultado de ese ejercicio de justicia. Y luego de eso, entonces, acuden a la justicia ordinaria, obviamente tergiversando en algunos casos la realidad o direccionando el caso de acuerdo a los intereses o a su molestia por no haber estado de acuerdo en estos casos. Y creo que precisamente por eso es importante legislar para esclarecer esta implementación que debe darse a través de un marco claro que permita una correcta implementación de la justicia indígena y también un respeto por parte de la justicia ordinaria de los procedimientos y finalmente de los resultados de la justicia indígena. Ahora bien, asambleísta, yo recuerdo un caso que sucedió en el país, en donde varios ciudadanos habían sido retenidos por indígenas de una comunidad, sometidos a la justicia indígena, y posteriormente estos ciudadanos fueron entregados a la justicia ordinaria. Y allí la justicia ordinaria había dicho que ya no pueden aplicarle nuevamente una sanción. Entonces, asambleísta Helio Peña, ¿cómo funcionaría aquello? ¿Una doble sanción tal vez a estos ciudadanos que habrían cometido algún delito? A ver, en principio tenemos claro de que una persona no puede ser sancionada 2 veces por la misma causa y la misma razón, ¿no? Mire que en el tema de esta dualidad de la administración de justicia, justicia indígena y justicia ordinaria, hay nudos críticos que tienen que superarse. Usted, Ricardo, manifestaba el tema de la jurisdicción, pero también sí es importante hacer notar que ¿qué entendemos por territorio? Mire, desde el punto de vista de la geología... Parece que hubo un pequeño inconveniente de orden tecnológico con el asambleísta Helio Peña. Lo vamos a recuperar. Entre tanto, converso con usted, asambleísta Jimena Peña. Hablábamos sobre la territorialidad y tal vez esta dualidad en cuanto a la aplicación de sanciones, justicia indígena, justicia ordinaria. Así es, y yo creo que, insisto, las reformas legislativas son fundamentales, porque yo creo que no es que la una debe superponerse a la otra, pueden complementarse. Por ejemplo, en temas de
delitos de violación, por ejemplo, de abuso sexual. Según tenemos conocimiento, obviamente la persona que se somete a la justicia indígena puede recibir sanción, o si son ya delitos, digamos, fuertes, pueden entregar a este ciudadano para que siga ya el procedimiento ordinario. Es decir, lo que hace falta es un cuerpo normativo que permita guiar precisamente en qué momentos la justicia indígena puede derivar casos a la justicia ordinaria. Y en este sentido hemos tenido información, por ejemplo, de comunidades que al conocer ciertos temas, en efecto proceden a colocar ellos mismos la denuncia para que sea la justicia ordinaria la que proceda en ciertos casos. Hay otros casos más sencillos, digamos, de conflictos familiares, donde indudablemente la justicia indígena hace un gran trabajo y ahora también recursos a los ciudadanos que no necesariamente tienen recursos para contratar abogados y acuden a estos tribunales de justicia indígena para buscar solución de manera ágil y de manera, digamos, barata, la resolución a sus conflictos de convivencia dentro de las comunidades. Yo insisto, no se trata de superponer o de poner doble sanción, se trata de que estos sistemas puedan convivir en el marco del respeto del derecho colectivo que se ejerce como tal y en el marco también de ciertos delitos que de pronto requieren ya el accionar también de la justicia ordinaria. Muy bien, hemos retomado la conexión con el asambleísta Elio Peña. Gracias, asambleísta Jimena Peña. Retomamos con usted, el legislador Elio Peña, si nos ayuda solo con su micrófono para poderlo escuchar, por favor. Usted nos conversaba, asambleísta Elio Peña, respecto de la territorialidad de la aplicación de la justicia indígena y también sobre esta dualidad de la que se hablaba y de la que también ya hacía referencia la asambleísta Jimena Peña. Lo escuchamos, legislador Elio Peña. El tema de la territorialidad en el tema del marco de la competencia y la jurisdicción es un asunto que tenemos que analizarlo a profundidad al momento de delinear justicia indígena o justicia ordinaria. Porque lamentablemente tenemos, yo tengo que decirlo, muchos entienden al territorio solamente como la parte física desde el punto de vista geológico y geográfico. Y el territorio en el marco sociológico no es eso. El territorio es simple, el territorio físico es un elemento del territorio porque es donde se desenvuelven todas las actividades. Y ahí, Ricardo, usted manifestaba qué sucede si a un mestizo lo juzgan en territorio indígena. Y puede suceder lo contrario, que a un indígena se lo trate de juzgar en territorio mestizo. Y ahí viene el concepto abstracto del territorio. Este indígena, por estar haciendo sus actividades en territorio mestizo, entre comillas, es su territorio, es el territorio del indígena. Entonces, son conceptos subjetivos que a veces juzgan a priori en el tema de la justicia ordinaria y no hay esas jurisdicción. Esas son las líneas gruesas que tienen que delinearse en el tema de que nos lleva al debate, por ejemplo, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y ojalá podamos plasmarlas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Muy bien, asambleísta Elio Peña, solo tenemos un pequeño inconveniente con su internet, pero también por explicarle a la ciudadanía, ahora llevamos adelante tercer debate modalidad virtual. Y bueno, estas también podemos decir que son gajes del oficio, pero yo quiero agradecer a ustedes, asambleístas, por estar con nosotros y mantener esta conexión precisamente para conversar sobre uno de los temas que ha generado interés en la ciudadanía y es respecto al informe de amnistías. Asambleísta Jimena Peña, no quisiera dejar de lado en estos pocos minutos que nos queda, le decía, no quisiera dejar de lado los temas de los tiempos para la aplicación de las reformas legales necesarias que viabilicen una normativa legal que permita la aplicación de la justicia indígena. Nos hablaba sobre las reformas al Código de la Función Judicial. Existe también estos informes respecto de la aplicación de la consulta prelegislativa. En su momento se habló también sobre la consulta previa, que es otra figura también que se puede aplicar. Pero ¿qué otras normativas deben estar armonizadas con el fin de instaurar en el Ecuador la justicia indígena y darle este marco normativo
que así lo refiere la Constitución. Bueno, yo creo que es importante entender que este tema probablemente sea transversal, es decir, probablemente hayan algunos proyectos de ley. Entiendo que hay otro proyecto de ley que está pendiente en la Comisión de Derechos Colectivos. Obviamente, desde el tema judicial es fundamental lo que podamos hacer con el Código Orgánico de la Función Judicial. Está la ley el proyecto de ley de la consulta prelegislativa. Entiendo que hay otro proyecto de ley también relacionado a este ejercicio de derecho de justicia indígena en la Comisión de Derechos Colectivos. Yo creo que indudablemente para hacer algo eficiente tendríamos que articular o por lo menos establecer una mínima coordinación sobre lo que se pretende hacer en el Código de la Función Judicial. Por supuesto, lo de la implementación de la consulta prelegislativa, la ley de la consulta prelegislativa es importante porque eso regirá a futuro sobre las consultas, cómo se hacen para obtener esta información de los pueblos y nacionalidades. Y esta ley que está también, este proyecto de ley que está en derechos colectivos, indudablemente puede también ir de la mano con lo que se apruebe en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, hay que hacer un trabajo coordinado con el fin de establecer normativas que vayan de la mano, que se complementen, que no se contradigan y permitan una implementación positiva y eficiente de este derecho colectivo. ¿Pero les alcanzarán los tiempos de asambleístas? En relación a los... Sí, porque ya en breve entiendo que el Consejo de Administración Legislativa dará unas disposiciones respecto de la agenda que se prevé luego del receso legislativo, el segundo receso legislativo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Esta agenda también debe enmarcar todos estos temas? Efectivamente, tendrá que haber una revisión de la agenda para estos últimos meses. Sin embargo, dentro de la Comisión de Justicia, la prioridad en este momento es las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y estamos también probablemente retomando antes de septiembre lo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sabemos se encuentra en un estado de segundo debate. Tenemos también la Ley de la Defensoría Pública y nosotros creo que haríamos un esfuerzo para incorporar también este proyecto de ley que es importante. El tiempo, obviamente, estamos ya contra el tiempo, pero haremos todo lo posible para por lo menos dejar aprobado un informe de primer debate. Yo quisiera escuchar ahora las consideraciones respecto del asambleísta Elio Peña, respecto de los tiempos, los plazos que debe ahora coordinar la Asamblea Nacional para dar paso sobre todo a la ley de la consulta prelegislativa y que enmarcaría los temas de amnistías, por ejemplo. Sí, mire Ricardo, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional en el último pleno sobre reorganizar una agenda legislativa me parece interesante y qué bien que lo haga en coordinación con las dirigencias de las bancadas, porque realmente hay muchos temas a tratar en el pleno de la Asamblea Nacional, pero de esos muchos sí hay prioridades que se debe atender y en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y yo personalmente, y lo digo con toda propiedad, ha sido una comisión que más productos generado para el Pleno de la Asamblea. La Comisión de Justicia de la Estructura del Estado hemos preparado ya un cronograma que aspiramos lo podamos concretar en nuestros meses que nos faltan de este periodo legislativo. Pero también creo que es importante hacer un llamado al presidente de la Asamblea Nacional para tratarlo primero como primero. Tenemos algunos proyectos, mire Ricardo y Jimena conocerá también. En la Comisión de Régimen Económico hay un proyecto que cumple 2 años en el congelador de la Comisión de Régimen Económico, presidida anteriormente por el señor Daniel Mendoza. Es una ley que fue suscrita por 20 legisladores de diferentes bancadas y es de transparencia fiscal, una ley sumamente importante. Y también, dicho sea de paso, hay que manifestar que nosotros hemos perdido mucho tiempo en cosas suntuarias que no benefician en gran o no son de interés nacional. Entonces, yo creo que en el tiempo que nos falta tiene que haber una planificación, un cronograma estricto de lo que vamos a cumplir y no distraer, que sea una agenda, si bien es cierto, no escrita en piedra ni que sea una camisa de fuerza, pero sí empatando sobre todo a lo que el pueblo ecuatoriano demanda en los últimos tiempos.
sea, que sea una ley armonizada, sobre todo con lo que señala la asambleísta Jimena Peña. Por ejemplo, que sea uno de los temas que permita no mantener una ley sobre la otra, sino que sean conjuntas, que se armonicen y que busquen, entre otros, la aplicación correcta o la interpretación correcta de la justicia. Asambleísta Elio Peña. Efectivamente es así. El marco constitucional es claro. Tenemos dos sistemas de justicia, el sistema de justicia ordinaria y el sistema de justicia indígena. Pero lamentablemente, como que se le sigue relegando, se la sigue estigmatizando a la administración de justicia indígena. Pero también es importante notar, yo soy de la provincia de Zamora Chinchipe, donde hay pueblos y nacionalidades. ¿Y qué sucede? Y ojalá que me escuchen quienes deben escuchar esto. A falta de la operatividad y de la eficiencia o de la efectividad de la justicia ordinaria, el pueblo mestizo, parte del pueblo mestizo, acude a favorecerse en la justicia indígena. Entonces eso, para el buen entendedor, pocas palabras. Por ejemplo, si se trata de delitos de abigeato tipificados en el Código Integral Penal, sabemos que finalmente son procesos que demoran mucho tiempo y al final del día no recuperan nada, mientras que en la justicia ordinaria es rapidísimo. Entonces, que este tema también que lo hemos tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional sea un referente y que sirva de reflexión y un examen de conciencia general para la justicia ordinaria, que hoy más que nunca nos estamos dando en cuenta que está politizada. Unos dicen que no, pero efectivamente es así. Legislador. Muy bien, gracias, asambleísta Elio Peña. Nos ha quedado cortísimo el tiempo. Brevemente, asambleísta Jimena Peña, igualmente sus conclusiones, sus reflexiones respecto de la aplicación ya de las amnistías que están en vigencia en nuestro país desde el pasado 5 de agosto, que ya fueron publicadas en el registro oficial. Sus conclusiones, brevemente, asambleísta Jimena Peña, por favor. Yo creo que fue importante el mensaje que como Asamblea Nacional le dimos al país, a la región, al mundo, sobre la reivindicación de los derechos colectivos de nuestros hermanos de pueblos y nacionalidades. Creo que es un precedente histórico importante que sin duda pues creará un impacto en el futuro, en el respeto de este derecho colectivo que está consagrado en nuestra Constitución. La Asamblea lo aprobó, fue registrado en el registro oficial la siguiente semana. Vimos un poco de lentitud en la implementación de esta resolución. Recordemos que la semana pasada estuvimos precisamente abogando para que se implemente esta resolución aprobada por la Asamblea antes del receso del 10 de agosto. Pretendían las autoridades esperar hasta después del receso para liberar por ejemplo, al señor José Sarmiento, a la señora María Sotamba, que estaban todavía detenidos. Pudimos agilitar, pudimos influenciar en el proceso para que se pueda realizar de manera ágil, y ya me parece que para el día 8 de agosto todos estos líderes indígenas, que eran como 5 que estaban todavía detenidos, salgan de prisión y puedan retornar a sus comunidades. Muy bien, gracias asambleísta Jimena Peña, gracias asambleísta Elio Peña, legisladores integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos, por estar ustedes con nosotros en la señal de los medios legislativos en este su programa Tercer Debate. Nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.